Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy revisaremos el tema el individuo en el tránsito. Justo en este segundo, Natalia Jofré nos escribe. Veamos. Hola, profe, buen día. Estoy muy feliz. Recién aprobé el teórico en Rancagua. Feliz con mi logro y agradecida con ustedes por esta herramienta, ¿cierto? Que nos ayuda a estudiar. Y si esto es real, no es preparado como comentó el lunes. Qué bien. Natalie, súper bien. Mira, Natalie dice, sí, esto es real, que acaba de mandar el mensaje. Yo no estoy hablando con Natalie por WhatsApp, nada. Es natural. Y lo más importante que yo les cuento de esto, me gusta lo que tú dices, feliz con mi logro. Eso está súper bien, Natalie, porque recuerden, yo estoy acá, los ayudo todo lo que más podemos, innovamos, todo lo que ustedes quieran. La aplicación, de verdad, es buena. Bueno, por algo está en varios países. Todo eso excelente, pero uno va solito y solita a dar el examen. Entonces, todo esto está en la etapa previa. Y luego lo que tú haces de enfrentar los nervios, estar en estas salas frías en algunos casos, frente a ese computador, con preguntas extrañas, algunas tal vez planteadas de una manera muy rara, en el fondo es un gran logro. Así que te felicito, Natalie, de verdad, de verdad, de verdad. Me alegro muchísimo y también muy feliz de que tú estés feliz. Así que gracias por tus palabras, gracias por tu buena energía al comenzar. Gracias, chicos, estudien de verdad que se puede. Mira, Natalie, qué bueno tu mensaje. Es tan bueno tu mensaje que es como casi así como de vida, ¿ya? O sea, si tú le dijeras esa frase, no dijiste nada de conducción. Tú puedes decirle, ¿qué consejo le das a la gente que está saliendo del colegio, por ejemplo? Chicos, estudien, de verdad se puede. Perfecto. Súper buen comentario. Así que con esas lindas palabras de Natalie, esa energía muy positiva, nos vamos a El individuo en el tránsito. El libro del nuevo conductor, ya su título, direcciona un poco las temáticas. Antiguamente se llamaba libros de conducción, manual para conducir. Entonces, no se estaba centrado en la persona. Actualmente hablamos de la persona, el individuo en el tránsito, el problema de los accidentes de tránsito, con un 90% de falla humana. Entonces, se centra ahora en nuestras capacidades, en preguntarnos hasta dónde podemos en realidad llegar, cómo nuestras creencias, fíjense bien nuestras creencias, nuestras beliefs, ¿ya? Cómo pueden afectar nuestra conducción. O sea, el problema más grande que tal vez tengamos acá entre todos los que estamos preparando el examen, si yo les hiciéramos una encuesta, un ranking, diríamos, ¿cuál es el problema más grande? Profe, los nervios. Yo puedo estudiar, entiendo, pero voy y me dan nervios y es súper difícil pasar esta prueba. Tal vez sería eso, ¿cierto? Y uno de los problemas más grandes en la conducción, ¿saben cuál es? Todo lo contrario. Lo hago así como que fuese un velocímetro. Todo lo contrario. El exceso de confianza. El exceso de confianza que hace que no tengamos una real percepción del riesgo. Y ahí está la gente que pertenece a ese 90% de falla humana que provocan accidentes, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en el individuo en el tránsito, nosotros mismos, en el fondo como conductores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice el libro del nuevo conductor? El libro del nuevo conductor nos plantea 4 enfoques. El primero obviamente tiene que ver con el alcohol, o sea, el cuarto en realidad, pero vamos a hablar del tema del alcohol. ¿Qué ocurre con el alcohol? Drogas y drogas legales como los fármacos, ¿cierto? Nuestras capacidades, ahí tenemos un emoji con el ojo cerrado, nuestras capacidades, conductas y finalmente estrés, ¿ya? Entonces veamos de qué se trata esto primero. Vamos a responder a esta pregunta que aparece también en los últimos temas, que es qué hacer en caso de un siniestro vial, de un accidente, cada uno que debería hacer, detener la marcha, luego prestar ayuda si es que es posible y finalmente dar aviso a la autoridad correspondiente. ¿Ya? Esos 3 pasos nosotros ya los tenemos y sabemos que van. ¿Por qué los pusimos acá también? Aunque van anclados a otro tema. ¿Ya? Porque viene esto. ¿Qué ocurre? Alguien... pueden comentarle por favor ahí a quien no escucha que es Catherine. Cuéntenle a la Katy si suena o no. Yo tengo retorno. Tal vez suene una pequeña interferencia. Déjenme probar algo.
Ahí sí. Ahí se escucha como de lejos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ahí está. Perfecto. Ya, entonces, ahí eliminé ese sonido. Sí había, Dayana, hubo una ahí. Ya. Vamos a hablar de dos leyes, Jocelyn. Y todos, ¿ya? Dos leyes que tienen un problema, pero ese problema de cada una de las leyes, yo les voy a preguntar, ¿cuál es el problema de esta ley? ¿Ya? Y ustedes luego van a conectar eso en su cerebro y va a servir para poder comprender a qué apuntan estas leyes y cómo responder luego. ¿Ya? Entonces, primero, ahí se están dando el consejo, así salir y volver a entrar. La primera ley de la que vamos a hablar es esta ley que se llama tolerancia cero. Hay que comprender que la ley de tránsito es una ley macro, como una ley madre de los temas del tránsito, ¿ya? Y todas estas otras leyes de las que hablamos nosotros, la ley Nochat, la ley tolerancia cero, la ley Emilia, van complementando cosas que ya estaban en la ley de tránsito o agregando temas que no estaban, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es para entender que no son separadas, ¿ya? Entonces, no va a existir la ley discopare, o tal vez la inventen, no sé, ¿ya? Pero, porque eso ya se regula en la ley del tránsito. La ley del tránsito es parecida, no es lo mismo, pero es parecida, y aquí sin entrar en discusiones, por favor, al tema este como de la Constitución, que es como la madre de todas las leyes, el marco jurídico legal. Ya, nuestro marco jurídico legal, que es más pequeño, que está dentro de la Constitución, este marco es la ley del tránsito. Y dentro de la ley del tránsito vamos a tener todas estas leyes complementarias. Ley tolerancia cero, que se creó, se discutió y salió finalmente, se promulgó para ser más estrictos con las personas que bebían alcohol y conducían y provocaban accidentes, ¿cierto? Fondo que los pillaban. Más estricto que lo que aparecía en la ley del tránsito. Entonces apareció esta famosa ley tolerancia cero. ¿Y qué es lo que hizo la ley tolerancia cero? Establecer, esto es lo más importante, dos estados etílicos. Miren, aquí está, estado etílico. Entonces, rápidamente, el que lo recuerde, ahí lo están mirando, ¿cierto? Estos estados etílicos son, el primero, bajo la influencia del alcohol, y el segundo se llama estado de ebriedad. Ahí marqué los dos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ya? El problema está en que la ley se llama tolerancia cero, para que ustedes se acuerden después. Y claro, podría ser por este 0,0, o 0, algo, ¿ya? Pero ¿cómo se establece si alguien está en el estado etílico bajo la influencia del alcohol o estado de ebriedad? Por cuántos gramos de alcohol por litro de sangre tenga esa persona y se compruebe a través de una medición, alcoholemia, alcotest, etcétera, ¿cierto? Entonces, si una persona está dentro de un rango, un intervalo entre 0,31 y 0,79, va a ser considerado bajo la influencia del alcohol. Pero si de 0,79 pasa a 0,80, que estaría acá, o más, va a ser considerado en estado de ebriedad. Y eso hace que cambie de inmediato las sanciones en caso de cometer algún siniestro vial y estar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Entonces ya sabemos, ¿qué hace la ley tolerancia cero? Establece estos dos estados etílicos. Uno es inicial, que no parte en 0,1, parte en 0,31, ¿ya? Y llega a 0,79. Y luego, al pasar 0,79, llego a estado de ebriedad. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre si una persona, vamos a decir choque, ¿ya? Si una persona choca, tal vez con un poste, con un árbol, ¿ya? No provoca daño a nadie, ¿ya? No provoca lesiones, sin daños ni lesiones, nada. La primera vez que haga esto, va a tener una sanción de 3 meses. Bien, vamos bien hasta ahí.
Ahora, ¿qué ocurre si la misma persona, a la primera vez que lo haga, provoca lesiones gravísimas a otros o les provoca la muerte? ¿Cuánto tiempo le van a suspender la licencia? Aquí yo sé que van a decir ustedes, y que es lógico. Dirían, profe, una persona que mata a otro conduciendo, ya que se demuestre que no fue accidental ni nada por el estilo, debiera perder la licencia por siempre, ¿no? Bueno, nuestra legislación, en la ley tolerancia cero, dice que esa persona podría tener un tiempo de suspensión de 3 a 5 años de licencia, que es independiente de los años de cárcel, ¿ya? Pero 3 a 5 años de suspensión de licencia. Si le dan 10 años de cárcel, a los 5 años ya su licencia no estaría suspendida. Pero bueno, ahí tenemos todo referente a bajo la influencia del alcohol. ¿Qué ocurre si nosotros estamos hablando de estado de ebriedad? Sin daños ni lesiones, tengo un orden. Y aquí es donde está el cuestionamiento. Primero, ¿dónde está lo cero de esta ley? No es muy cero. ¿Y dónde está la tolerancia cero? Porque aquí hay tolerancia de 3 veces. No es cero. Es tolerancia 1, tolerancia 2, tolerancia 3. Entonces, la primera vez que alguien en estado de ebriedad, o sea, podría estar muy mal, ¿ya? Intoxicado en alcohol, ¿ya? Y conduciendo, ese es el problema. Ya no estamos haciendo el juicio de que él lo pase bien y bajo todas las normas de adulto que podrían haber como ciudadano responsable, que beba y todo, es otro tema ese. Ya aquí nadie está, lo voy a decir muy en chileno, en contra de que la gente carretee lo pase. No. Aquí el tema está en subirte a un vehículo. ¿Ya? Entonces, en estado de ebriedad, una persona tiene una tolerancia de 3 veces de chocar sin dañar a nadie, ¿ya? Ni lesionar, para que recién la tercera se cancele su, su licencia. Las 2 primeras veces le dan 2 años de suspensión, después 5 años, como una advertencia. Aquí ustedes nuevamente van a pensar, profe, una persona que iba en buen chileno, tan borracho, en estado de ebriedad, que chocó un poste, ¿ya? Tal vez no dañó a nadie, pero esa persona, si lo vuelve a hacer, podría provocar la muerte de alguien. Claro, efectivamente, muchas de las personas que provocan la muerte de alguien ya habían conducido en estado de ebriedad, pero existe esta tolerancia que no es cero, ¿ya? Yo le cambiaría el nombre a ley de tolerancia, no sé, X, si les gusta la matemática, o ley de tolerancia 1000. Bueno, al parecer la idea de esta ley es que con todos los castigos que conlleva beber, alguien llegue a la tolerancia cero. Claro, es la idea, ¿cierto? Y fíjate, si provoca la muerte la primera vez, ¿ya? Tendría inhabilidad de por vida. O sea, a la persona que en Chile se le cancela la licencia, que nunca más va a poder conducir de manera legal al menos en nuestro país, es aquella persona que la primera vez que bajo, o sea, que estando en estado de ebriedad, mata a alguien, tiene inhabilidad de por vida. Bien, recién ahí. O sea, antes de eso, puede provocar daños, ¿cierto? También es para lesiones gravísimas. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Y qué ocurre si una persona provoca lesiones gravísimas o la muerte de alguien, pero no marca 0,8, marca 0,79? Porque marcar, disculpe, porque marcar 0,79 depende de qué? Depende de la contextura de la persona, de cuánto bebió, con qué velocidad bebió eso, de su costumbre o no de beber, ¿ya? De su género, sexo si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en una mujer la misma cantidad de alcohol que ingiera un hombre va a marcar más, sí o sí, ¿ya? La misma cantidad de alcohol que tomen 2 personas de la misma contextura, del mismo género, pero entre uno que está acostumbrado y uno que no está acostumbrado, no tiene la costumbre de beber habitualmente, también podría marcar distinto. Entonces, fuera de todas esas variables y todos los mitos, ¿ya? Es muy relativo esa diferencia entre 0,79 y 0,80, porque tal vez alguien, y esto ya
especulación, ¿cierto? Tal vez alguien con 0,78 que siempre consume alcohol, podría, no tal vez conducir bien, pero estar en un nivel de conciencia, o sea, hasta para mantener una conversación. Pero alguien que nunca bebe, con, no sé, 0,6, tal vez ya no puede estar en pie. Entonces, es muy discutible el 0,79 al 0,80. Pero ahí tenemos ya esta idea de qué es lo que es la ley de tolerancia cero, con lo que ustedes van comentando también. Entonces ahora nos preguntamos, y aquí sí, por favor, contéstenlo porque usted ya lo está, voy a leer un poco lo que comentaban. Ya Lorena nos decía, al parecer la idea de esta ley es que con todos los castigos que conlleva el beber, ¿cierto? Lleguen a la tolerancia cero. Fernanda dice, pero puede apelar a los 12 años, ¿o no? Correcto, Fernanda, así es. Si te la inhabilitan de por vida, puedes apelar a los 12 años. Del tiempo transcurrido desde la ingesta. Bajo la influencia del alcohol, dice Joel a la pregunta. Ahí está. Constanza también está respondiendo a la pregunta. ¿Cierto? Vamos a la pregunta. Ahí quiero aparecer de nuevo en la pantalla para que sea más interactivo. Ahí está. Pregunta, ¿cuál es el estado etílico de una persona que marca 0,78 gramos de alcohol por litro de sangre bajo la influencia del alcohol? Ya lo tenemos, Jocelyn, todos. No lo olviden. Bajo la influencia del alcohol. Entonces ahora ustedes tienen un pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? Comprobar la fuente. No significa, pensamiento crítico es hacer una crítica constructiva. No, no. Pensamiento crítico, una habilidad del siglo XXI, de los ciudadanos del siglo XXI, apunta a emitir juicios, a tener un lente para analizar las cosas, teniendo claro la fuente, fuentes fiables, confiables. Lo que yo estoy mostrando, fíjense, tiene logo Gobierno de Chile. Es la información oficial. ¿Por qué les digo esto? De esta visión de ustedes que tienen que tener ahora del pensamiento crítico. Cuando ustedes escuchen las noticias, ¿ya? Y uno de nuestros amigos periodistas diga un accidente de tránsito, que se llama siniestro vial, ¿cierto? Provocado por una persona que iba bajo la influencia del alcohol. Ustedes de inmediato dicen, marcó menos de 0,80, marcó de 0,79 hasta 0,31. Ahí está esta persona. Si mató a otro, le van a dar 3 a 5 años de suspensión. Eso piensa uno. Ahora, si dicen una persona en estado de ebriedad, ustedes dicen, ok, pasé a la segunda parte de la tabla de la ley de tolerancia cero, ¿cierto? De inmediato. Ahora, fíjense en esta pregunta. ¿Quién comete un siniestro vial por primera vez, sin daños? ¿Ya? Chocó con un poste. ¿Por cuánto, no por cuánto, por cuánto tiempo se suspende su licencia en estos 3 casos? No te preocupes, ¿quién llegó ahí? Alguien llegó. Alicia, no te preocupes, está grabada también en la otra parte, pero quédate con nosotros. Mira, 3 meses, 2 años, ya, pero en números, así, con 0,30, ¿cuánto? Con 0,76, ¿cuánto? Y con 0,81, ¿cuánto? ¿Alguien puede decir los 3 números seguidos? 1, 2 y 3. 3 meses, 2 años. Ya, Sofi lo dice. 3 meses, 2 años. Veamos, Sofi, cómo va. Dice que para 0,30, 3 meses. Error, Sofi. Error, Sofi. Primer punto de la Sofi, error. Segundo, Sofi. Voy a tomar el de la Sofi. 3 meses para 0,76. Sí, porque está dentro de, bajo la influencia del alcohol. Y el último que decía la Sofi era 2 años, porque estaba dentro de esta variedad. Bien, tomando esa respuesta, lo voy a marcar con una línea. Fíjense bien. 0,30 no es 0,31. Entonces no está bajo la influencia del alcohol. O sea, no tiene tiempo de suspensión. Luego 0,76 si está dentro de bajo la influencia del alcohol. Entonces ahí tiene una suspensión de 3 meses. Y 0,81 ya es estado de ebriedad y la primera vez tiene una suspensión de 2 años. Perfecto. ¿Lo tenemos? Ya. ¿Por qué hice eso? Era para que tuviéramos una visión crítica. ¿Ya? Ahí me metas.
era para que tuviéramos una visión crítica de cómo esto se aplica. ¿Ya? Así que vamos a borrar estos dibujos. Ahí está. Y nos vamos a la siguiente. Pero el paso es muy importante. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla, tal vez sin las preguntas. Esta ley de tolerancia cero es el piso de la ley Emilia. ¿Por qué? Porque para hablar de la ley Emilia, tenemos que tener súper, hiper, como se dice muy comúnmente acá, muy claro, esta división de bajo la influencia del alcohol versus estado de ebriedad. Muy clara esa diferencia. Voy a hacer todos los cortes que pueda aquí posibles para que se entienda. Miren, otra línea que los divide, ¿ya? Y lo voy a poner también por color. Como verde aplica, rojo no aplica. Uno amarillo como de advertencia, arriba, y otro acá abajo. Fíjense bien. Miren lo que vamos a poner aquí ahora con el texto. Ley Emilia, los puntos, no aplica. ¿De acuerdo? Y aquí, ley Emilia, acá abajo también, puntos, sí aplica. Ya, ¿lo tenemos más claro así? Más directo, y ahora se los digo ya para que se entienda bien. La ley Emilia no aplica para personas bajo la influencia del alcohol. No aplica. No sirve, no funciona, no va. Cuando ustedes escuchan en la tele, no, hubo un accidente de tránsito, el alcohol estaba involucrado, hay una muerte provocada por este accidente, el conductor arriesga penas y arriesga la aplicación de la ley Emilia. Ustedes van a decir, sí, pero solamente si es que marca de 0,8 para arriba. Si marca 0,79, está bajo la influencia del alcohol, no va a la ley Emilia. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el otro. La ley Emilia solo aplica para el estado de ebriedad. ¿Bien? ¿Lo tenemos todos claro? Ya. Entonces, si está claro, pasamos a la otra imagen. Ahora sí que podemos verla. Listo. Penas de cárcel de la ley Emilia. ¿Bien? Ley Emilia, ¿qué es lo que hace? Aplica penas de cárcel, pero solo a las personas que estén en estado de ebriedad. O sea, bajo la influencia del alcohol, no aplica. ¿Bien? Y aquí establece, bajo el mismo estado etílico, ¿cierto? Que es estado de ebriedad, dos casos. En el caso de que esta persona provoque lesiones gravísimas a otros o provoque la muerte de otra persona. Entonces, estado de ebriedad, lesiones gravísimas, puede tener una pena de cárcel de 3 años y un día hasta 5 años. Y una cárcel efectiva de al menos un año. En el caso de provocar la muerte, la pena puede ir de 3 años y un día a 10 años o de 5 años y un día a 10 años. Y también va a estar un año al menos en la cárcel. Entonces, ¿cuál es una de las finalidades de la ley Emilia? Que quien conduzca en estado de ebriedad provoque un accidente, un siniestro vial, con causas de lesiones gravísimas o la muerte, al menos como piso, esté un año en la cárcel. Y ustedes me dirán, profe, o sea que antes de la ley Emilia había personas, y antes de la ley tolerancia cero, que conducían en estado de ebriedad, 0,8, 0,9, 0,10, mataban a otro y no necesariamente estaban un año en la cárcel. La respuesta es sí, obvio que sí. Por eso se hicieron estas dos leyes. Bien, entonces la ley Emilia, ¿qué es lo que busca? Que quienes provoquen este accidente, además se den a la fuga, se nieguen a la medición, ¿ya?, de su estado etílico, van a entrar dentro de estas clasificaciones. Ahora, la pregunta es lógica.
¿Cuál es la pregunta que voy a poner aquí abajo? ¿Aplica la ley Emilia a personas que se encuentren bajo la influencia del alcohol? ¿Aplica o no aplica? ¿Qué creen ustedes? Ya empieza a enredar un poco este tema. Girlet dice que no. Bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad, se parecen. No, dice Carmen, no. No, Gary, no, Sophie. Todos dicen que no. Súper clarito. Me alegra, muy bien. Hay que tenerlo muy, muy claro porque de esa manera vamos a poder responder bien. Y vamos a tener claridad de a qué apuntar estas leyes, ¿cierto? Bien, Carmen. Borramos nuestros dibujos y nos vamos a la siguiente. Ahora, alcohol y drogas. Estamos, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a pensar en estas drogas que están acá, que son obviamente las de mayor consumo, las de mayor tráfico, las más conocidas. Pero Matías me da una alerta. Me dice, felicitaciones, Janet. Vamos a ver lo que nos dice Janet. No me digas que se me había pasado un saludo de Janet. Janet Martin. Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Janet? Le cuento que aprobé la teórica en Valdivia, Janet. Qué hermoso lugar, Valdivia. Y qué genial, Janet, pero cuéntanos un poquito más. Ya, lo aprobaste en Valdivia, pero cuéntanos si es que es posible. Un, un comentario para el resto, un consejo. ¿Qué es lo que más te sirvió? Los podcasts, los tests, las clases, ver las clases grabadas, no sé. ¿Qué es lo que más te sirvió? ¿En qué crees tú que hay que poner harta atención para que le sirva al resto y a nosotros para mejorar? Obviamente. Así que felicitaciones y si nos puedes comentar, te lo agradecemos. Pero desde ya, Janet, felicitaciones. Profe, ¿qué significa no aplica? Girlet dice. Ah, Girlet es un poco enredado en esa tabla y ya se actualizó la tabla. Lo tenemos en el temario. Ahora una tabla más grande. ¿Ya? No te preocupes por eso, no aplica. ¿Ya? No, no hay preguntas apuntadas a ello. ¿Bien? Y por eso cambiaron la tabla. Ok, Girlet. No te preocupes. Ya, entonces, estamos hablando ahora de los efectos fisiológicos, ¿bien? De estas drogas que son las más comunes. Bien, pensémoslo así como las drogas comunes. Entonces, ustedes ven que ya está marcado más o menos todo. Aquí tenemos una excepción en la impulsividad, pero cuando se dice marihuana hay muchas variables, muchas variantes y provocan distintos efectos. Pero en general se comprende que tal vez no vuelve a las personas impulsivas, ¿cierto? Aquí tenemos otros espacios, los voy a marcar. Esto es sin juicio. No es pensado en, ah, qué bueno que no provoca impulsividad. No, ni tampoco qué malo. Simplemente estamos analizando la tabla. Acá aumento en el tiempo de reacción. Se supone que estas tres, que aceleran un poco a las personas, no provocan eso. Pero miren esta relación. Eso sí quiero que ustedes lo vean. Porque alguien podría decir, yo de inmediato lo imagino, podría decir, ah, mira, fíjate, la marihuana no provoca impulsividad. Qué bueno. Alguien podría pensar eso. En la conducción. Entonces no es lo mismo que manejar ebrio, porque no provoca impulsividad. Voy a ser un conductor tranquilo. Fíjate lo que provoca acá abajo, que no tienen las otras drogas. Provoca aumento en el tiempo de reacción. Aquí está. Aumento en el tiempo de reacción. Y las otras drogas no. Entonces, que no provoca impulsividad es bueno, se puede consumir y puede uno manejar tranquilamente. La conclusión es no, es pésimo. ¿Por qué razón? Porque el aumento en el tiempo de reacción, estoy hablando más lento cada vez para que se entienda, es que si yo veo un peatón, me voy a demorar en reaccionar, lo puedo atropellar. O sea, una persona que en promedio, siempre decimos, se demora un segundo en reaccionar, imagínense el consumo de esta droga lo aumenta al doble, 2 segundos. Entonces el peatón correría distinta suerte en la misma situación, las mismas condiciones, para el ejemplo, si se encuentra con un conductor sin consumo de marihuana, que podría reaccionar en un segundo y tal vez no lo atropelle, o si se encuentra con un conductor con efectos de la marihuana conduciendo, que se demoraría 2 segundos, de una persona que no se altera,
no es impulsiva, pero se demora 2 segundos, necesito más metros para reaccionar, te atropellé, lo siento mucho. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos claro que la mayoría de estos efectos negativos, esto no es para hacer una prueba de ciencias y responder a la pregunta, ¿cuáles son los efectos de las drogas? No, no es tan amplio. Esto está muy puntualizado en los efectos que impactan de manera negativa en la conducción. Fíjense bien, solamente un listado. Janet, ahí está, espera, ahí Janet nos contestó, mira. Janet dice, gracias, profe, me sirvió todo. Qué bueno, Janet, escucharlo, porque, claro, estaban las clases, las preguntas, los tests, también de los tests que hacía usted, qué bueno, antes de cerrar la clase, también escuché el libro, porque no le gusta leer mucho. Bien, Janet, no que no te guste leer, sino que a veces, independiente del gusto por leer, uno a veces ni siquiera tiene tiempo en esta vida moderna. A mí me encanta leer, ¿ya? Pero sé que puede ser incómodo dependiendo de la organización de cada persona. Así que, Janet, me alegro mucho. Gracias a ti por comentarnos, porque cada una de tus palabras nos van ayudando a mejorar y al resto lo ayudan a prepararse. Así que un abrazo, Janet. Muchos cariños ahí a todo Valdivia porque es un lugar maravilloso. Volvamos a esto que no es tan maravilloso porque estamos hablando de cosas que afectan al conductor y pueden impactar en el resto. Por ejemplo, dificultad de atención, alteración sensorial. Y aquí están todas, mire. Alteración motora, impulsividad, ya hicimos el análisis. Alteración velocidad del pensamiento. Tenemos también afecciones cardíacas, arritmias, etc. Y las manifestaciones en la conducción, dificultad para calcular distancia, distracciones al volante, aumento en el tiempo de reacción, una de las peores. Pánico durante la conducción, alteraciones de la percepción, comportamiento más competitivo. Y finalmente, que no lo alcanzo a ver bien yo, aquí está en el monitor, lo puedo ver, impulsividad para enfrentar imprevistos. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ahí las puedo volver, qué genial esto. Nos vamos a preguntar, ¿el consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? No está textual ahí, pero cuando pienso en la distancia de reacción, recuerden que la distancia de reacción es, voy a 70 km/h conduciendo, y el conductor ve un problema, una situación. Ahí Richard Joel dice marihuana. Ve una situación, piensa y pisa el pedal de freno. Ese proceso en promedio dura, Carmen, 1 segundo. Que también, ahí todos están diciendo marihuana. Dura 1 segundo. Es 19,4 segundos, o sea, metros, lo que avanza un vehículo a 70 km/h en ese segundo. 19,4. Redondémoslo en 3 por 7, 21. O sea, 21 metros. Y si aumenta 2 segundos mi reacción por el consumo de alguna droga, esos 21 metros se transforman en 42 metros. Y ahí podría atropellar a alguien. Entonces, marihuana, dice Jocelyn, todos dicen marihuana. ¿El consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? Claro, ustedes tienen un muy buen análisis. Acá dice tiempo de reacción. Y si ese tiempo aumenta de 1 segundo a 2 segundos, aumenta la distancia como el ejemplo que les di yo. Perfecto. Me parece genial. Voy a dejar sí la línea ahí para que se entienda claramente. Mira, este color que va a destacar con ese fondo. Desde acá llegamos a lo mismo, aumento en el tiempo de reacción, ¿cierto? Ya. Siguiente entonces. ¿Qué drogas causan distracciones al volante? Que no sabemos si es peor que aumentar la distancia o el tiempo de reacción, pero distracciones. Oh, no me di cuenta que venían 2 peatones. Todas, dice Lorena. Todas, dice Joel. Distracciones al volante por falta de concentración. Mira, todas, esas están aquí. Sí, están claramente marcadas ahí. Vamos a usar otro color para que destaque. Distracciones al volante. Aquí están. Ahí se ven. Y son todas. Todas tienen distracciones al volante. Lo tenemos también entonces. Ahí está. Sacamos todos estos dibujos. Se van. Y pasamos a la siguiente.
Ahora vamos a pensar en las capacidades, estamos, recuerden, el individuo en el tránsito. Entonces vamos a pensar en nuestras capacidades y nos vamos a centrar en las visuales. Y vamos a analizar estos 4 efectos visuales al conducir. El primero se llama perspectiva lineal. Ya les adelanto que 4 de ellos hacen que los objetos parezcan más lejos de lo que están. ¿Alguien vio esa inscripción en un espejo retrovisor alguna vez? Que decía, los objetos están más cerca de lo que aparentan. ¿Viste, Lorena? Están más cerca de lo que aparentan. Entonces mi ojo, junto con el espejo, me muestran los objetos más lejos de lo que realmente están. ¿Cierto? Me los muestran más lejos. Por eso ahí dice, ojo, están más cerca de lo que aparentan. ABC, dice Alicia. Entonces, 3 efectos muestran que las cosas están más lejos. Y hay uno que hace parecer que están más cerca. Entonces, primero, la perspectiva lineal. Imaginemos que nosotros vamos aquí, ¿cierto? Nos dice que la zona donde están las líneas convergentes, ¿ya? Los objetos están más lejos. Eso nos dice el efecto, pero en realidad están más cerca. Entonces, ¿dónde está el objeto? Vamos a ser un poco más que objeto y vamos a pensar en una persona, en un peatón. Miren aquí, puede estar a punto de cruzar. Ahí está parada la persona. Se dan cuenta que está cerca de donde se unen las líneas, donde están las líneas convergentes, ese punto de convergencia donde se unen. ¿Qué significa esto en la práctica? Puede estar desde donde estamos nosotros a 500 metros reales, está a 500 metros. Pero este efecto visual, con las líneas de la carretera y nuestra capacidad visual, nos dice que no está a 500, que está a 700 metros. Y esa diferencia es grande, ¿cierto? Aquí no se especifica la diferencia. No me van a preguntar esa diferencia en el examen teórico, pero sí tener claridad de qué es esta perspectiva lineal. Y en el fondo son estas líneas, los costados de la calzada, las líneas divisorias, que finalmente provocan esta imagen en mi visión. ¿Ya? Luego tenemos el tamaño relativo, que es lo que nos dice este famoso tamaño relativo. Nos dice que objetos del mismo tamaño, aquí están, objetos del mismo tamaño, estamos pensando edificios, lo que sea, nuestro ojo nos va a decir que el que está más lejos es más pequeño, pero en realidad es más grande. ¿Se entiende? Lo mismo, de creer que está más lejos. Y ese efecto ocurre con el tamaño relativo. Luego tenemos la famosa densidad de pauta, que le digo, recuerden la pauta musical, que explica que cuando vemos los objetos más densos, aquí lo voy a marcar, donde están estas líneas más juntas, más densos creemos que están más lejos de lo que realmente están. Y aquí tenemos la diferencia. Aquí hay uno que es distinto, que es el sobrecubrimiento. ¿Qué ocurre con el sobrecubrimiento? Cuando un objeto cubre a otro, parece más grande, no parece más lejano, parece más cercano y más grande. Ese es el sobrecubrimiento. Bien, 4 efectos visuales que demuestran que no estamos tal vez al 100% de esta percepción de la realidad como uno creería, con la capacidad visual humana, así de simple, aunque suene exagerado, ¿ya? Así que ahí tenemos esos 4 efectos del individuo en el tránsito. Ahora vamos a pensar densidad de pauta. Vuelvo. La densidad de pauta está textual en el libro, pero esa es la idea de esta sesión, la interacción. Entonces, Julieta, la densidad de pauta, la voy a marcar otra vez, que es la que está aquí, ¿cierto? Dice que cuando vemos objetos más densos, más agrupados, creemos que están más lejos. Te voy a dar un ejemplo. Piensa en árboles. Si ves muchos árboles muy juntos, un mini bosque o un bosque, y tú lo ves ya casi como una masa, vas a pensar que está muy, muy lejos. Porque cuando tu ojo empieza a diferenciar los árboles y ver que en realidad estaban separados, cuando están más cerca, ya ahí el ojo dice, sí, esto está cerca. Pero cuando veo las cosas como agrupadas, como una masa, o sea, densas,
Ahí está el concepto densidad. A mayor densidad, creo que hay mayor distancia. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre con la densidad de pauta. Ahora sí veamos conductas de riesgo. Lógicas de nada, Julieta. Lógicas entendibles, pero tenemos que agregar en nuestro listado mental, ¿cierto? Entonces, conductas de riesgo de los individuos en el tránsito. ¿Conductas de riesgo para qué? Que ponen en riesgo su vida y la del resto. Una es la impulsividad. Por eso se hablaba de la impulsividad de las drogas, ¿cierto? No asumir responsabilidad. Perspectiva lineal. Volvemos entonces. ¿Alguien más lo estaba diciendo? Volvemos, no hay problema. Perspectiva lineal es la primera, ¿ya? Y dice que las líneas convergentes. ¿Qué significa líneas convergentes? Líneas que se unen. Donde se unen las líneas, parece, eso es lo que nos hace creer la perspectiva lineal, que está más lejos de lo que realmente está. ¿Ya? Es parecido al punto de encuentro. Está más lejos de lo que uno cree. Entonces, donde están estas líneas que se unen, se lo voy a marcar, que es ahí, tal vez desde donde estamos nosotros, pensemos que faltan 500 metros para llegar allá. Pero en realidad son 700. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? ¿O cuándo nos vamos a ver involucrados con esto? Cuando veamos letreros en la carretera. A 2000 metros, ¿cierto? Salida a Temuco a 2000 metros. 500 metros Temuco. 300 metros, 200, 100, que son las balizas, ¿cierto?, de aproximación. Entonces, donde convergen las líneas, recuerda eso siempre en la perspectiva lineal, ¿cierto? Es lo que está acá. El efecto nos hace creer que esa ubicación está más lejos, pero en realidad está más cerca. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Ya. Vamos a la otra. Ahora sí. Y estamos hablando de las conductas de riesgo. Conductas de riesgo muy obvias, pero importantes para nuestro listado. Uno, la impulsividad. Una de las mayores conductas de riesgo. No asumir responsabilidad, desde lo general hasta lo particular. Tener licencia es una responsabilidad. Es una responsabilidad ciudadana, ¿cierto? Y con todos tener licencia es una responsabilidad. Pero también asumir la responsabilidad cuando ocurren distintos actos. Reprimir pensamientos. ¿Qué es esto? Me diría, pero, profe, ¿de qué estamos hablando acá? Aquí estamos hablando de las personas que piensan y tienen claro todo esto, que pasaron el examen con todas buenas, para dar un ejemplo. Se suben al vehículo y, voy a dar un ejemplo solamente, y van con su hermano, hermana, un familiar que tiene un bebé sin sistema de retención infantil. Y les da lata decirles, oye, lo siento, pero en el auto tiene que ir mi sobrino con la silla de bebé, porque si no, no es solo porque me saquen un parte y es ilegal, sino que está en riesgo, es complicado. Y a veces les contestan a estas personas, ay, que eres exagerado, que eres exagerada, si no va a pasar nada, vamos súper cerca. La mayor cantidad de los accidentes por falta de sistema de retención infantil ocurren cerca de la casa de los niños. Entonces, esa forma de reprimir porque me van a molestar, porque esta otra persona me va a decir que soy exagerado, mejor no le digo, es reprimir pensamientos, ¿cierto? O el clásico, si te llevo con un colega, las personas se enojan bien, Lore. Ponte en el caso, Lorena, de que tú tienes licencia, vas al trabajo en auto y lleva una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, con un carácter fuerte. Que bueno, para mí eso es un error, pero no importa, que tiene este carácter fuerte. Que en realidad puede ser un poquito falta de desarrollo de varios aspectos de la inteligencia, pero tiene este carácter fuerte. Y tú le dices, oye, ponte el cinturón, porfa. Ay, exagerada, pero Lorena, ¿qué va a pasar? Si vamos aquí al lado. Aquí no andamos, no andamos en una autopista, mira, vaya 30. Ya, esa gente, estoy dando el ejemplo, que tiene esa actitud, provoca que muchos conductores mejor digan, no lo voy a decir, y reprimen un pensamiento que podría, aunque usted no lo crea, salvar vidas. Así que no los invito a ser ni pesados, ni imprudentes, ni a este tema de decir, es que tengo carácter fuerte y te digo lo que pienso y hago lo que quiero. No, 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 no se trata de eso. Se trata de simplemente
Dentro del auto, ustedes son quien manda porque ustedes tienen conocimiento. Ustedes tienen esta formación vial, entonces ustedes dicen, oye, no te enojes, porfa, yo sé lo que me va a decir, se adelantan, ¿ven? Pero si llevamos a mi sobrino, sistema de retención infantil, bueno, dígale la silla, lo que tenga, pero vamos. Oye, te llevo, sí, te llevo, pero con cinturón. No me digáis que soy exagerado, nada. Te pones cinturón. Ya, esa forma ayuda como a anticiparse, no reprimir pensamiento. ¿De acuerdo? Le di harta importancia porque eso pasa mucho. Las reacciones violentas ni hablar, obvio que son conductas de riesgo. Y finalmente, validarse frente al resto. Las personas que requieren, necesitan esta validación. Aparte de una autovalidación, validación ante los demás. Oye, mira, tengo licencia, mira lo rápido que manejo. Usted me diría, profe, pero eso pasa totalmente. Hay una edad en la que pasa estadísticamente más que en otras. Yo voy a andar con el libro No Conductor del Auto, se lo pasaré a cada uno. Qué bueno. Me gusta lo que dice Lorena. Claro, alguien se enoja y me molesta, pongámonos en ese caso, siempre hay que pensar en ese caso, o me incomoda. Oye, ponte el cinturón. Ah, ya, exagerado. Bueno, abrimos la guantera. Toma, lee la página tanto, tanto. Por favor, no lo inventé yo. Hazlo. Así que está muy buena esa idea. Me gustó. Sí, porque hay gente que realmente no es muy amiga de cumplir las normas o creerles a las reglas. No, las reglas no, son solo para dominarte. Bueno, no se ponga cinturón el que piense eso. Aparte de arriesgar la multa, arriesga también consecuencias que pueden ser fatales en un accidente aunque no tenga la culpa. Entonces, ahora vamos a pensar también en drogas, pero legales. Por eso se dice farmacia en inglés, drugstore, ¿o no? Entonces, estos analgésicos, los antidepresivos, etcétera, provocan distintos efectos. Entonces, quiero que nos enfoquemos en los efectos. Fíjense bien, aquí están esos. Sueño, euforia, mareo. Y de inmediato aquí podemos hacer un análisis. Uno de los tratamientos más comunes y de las causas más comunes de automedicación son los dolores, ¿cierto? Muchas afecciones a la salud provocan dolores. Entonces, para ello, se consumen analgésicos y analgésicos narcóticos, que son más fuertes. Ellos provocan, fíjense bien, sueño, euforia y mareo. Wow. Fíjense ahora en los antidepresivos. 4 efectos: sueño, mareo, hipertensión y uno de los más peligrosos para la conducción, visión borrosa. De hecho, si lo marco hacia abajo para que lo cuadremos, ahí lo vamos a tener. ¿Cuáles provocan visión borrosa? Antihistamínicos. ¿Algún alérgico por ahí? ¿Alguna rinitis? ¿Sinusitis? Todas estas citis que están tan fuertes y este mundo alérgico, niños con alergia alimentaria, etcétera, 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 etcétera. Antihistamínicos, visión borrosa. Y aparte de sueño. Ah, yo sé que mucha gente tal vez lo sabe y comentan, sí, tomo loratadina, me da sueño, prefiero la desloratadina, como ustedes quieran, pero provocan este tipo de efectos que pueden ser muy peligrosos para la conducción. Veamos qué es lo que nos dice Lorena primero. Espérame, Julieta. Disculpe, profesor, se me presentó una emergencia y tendré que retirar. Lore, que te vaya muy bien, después lo puedes revisar. ¿Qué es la ataxia? Veamos la ataxia. ¿Dónde está? Ataxia. Ah, otros efectos. No lo tengo ahora claro. Que lo preguntaba no era Lorena, era Julieta. Julieta, voy a buscar la definición, ya no la tengo. Te lo digo de inmediato. Qué buena pregunta. Ataxia. Me sonaba parecido a ataraxia, pero ataraxia es de filosofía, no de medicina. ¿Ya? Es un estado, la ataraxia. Pero esta es ataxia. Lo vamos a buscar. No te voy a decir nada al respecto porque no lo sé en realidad. Están otros efectos. Entonces aquí, claridad. No recuerdo, Julieta, una pregunta al respecto, pero hay que tenerlo claro. Pero te digo por si acaso, una pregunta de entrenamiento de test, de examen, no por ahora, pero sí los efectos, ¿ya? Y hay varias formas de preguntar sobre los fármacos.
al conducir con fármacos que podría dificultad para coordinar movimientos. Carmen, perfecto. Ahí Carmen nos hizo ya una búsqueda y nos puso la respuesta de la ataxia. Dificultad para coordinar movimientos. Wow. Complicado, ¿cierto? Veamos. Entonces, aquí tengo los fármacos. Déjenme borrar también estos dibujitos. Y ahora vamos a pensar en algo que tal vez no es lo más tomado en cuenta, pero es de lo más común, que es el estrés y el cansancio. Recuerden que existe una teoría de un filósofo muy importante contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, y su teoría famosa es la sociedad del cansancio. ¿Por qué estamos en la sociedad del cansancio? Porque nos podemos autoexplotar. Y quien quiera creerlo con la teoría que lea, si desde afuera, de adentro, el sistema, no el sistema, uno mismo, lo importante es que aquí tenemos un efecto. Y ese efecto está en los conductores. Aquí las fotografías lo muestran claramente, ¿cierto? Este estrés y cansancio. Y lo podemos ver diariamente, lo podemos vivir, palpar y sentir. O sea, esto es así. ¿Qué ocurre entonces con el estrés y el cansancio? Son la causa del 15 al 30% de los accidentes. Está presente el estrés y el cansancio. ¿Disminuyen qué cosa? La capacidad de reacción. Entonces aumenta la distancia y el tiempo de reacción. Porque como tengo menos capacidad, ya no me demoro un segundo, me demoro 2, 3, 4 o 5. No solo si estoy cansado y tengo sueño, sino que si estoy estresado. Uno diría, pero el estado de estrés no es parecido como al enojo, a la impulsividad, a que no me digan nada porque estoy estresado y puedo explotar. Ya, efectivamente eso también provoca una disminución en la capacidad de reacción, porque estoy atento a otras cosas. No estoy en tiempo presente, estoy conduciendo ahora, estoy aquí frente al semáforo. Hay que tener esa conciencia. ¿Ya? ¿Qué ocurre además? Alteraciones del juicio y la toma de decisiones. Y fíjense bien acá, las horas, los horarios, los rangos de mayor cantidad de accidentes por mayor somnolencia entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Qué es ese periodo? Como una estandarización. Es post-almuerzo, ¿cierto? O sea, después del almuerzo, ¿qué ocurre? Sueño. Y dependiendo del tipo de comida que usted consume, la actividad que haga, más sueño. Luego, entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde. De las 2 a las 4 de la tarde después del almuerzo. De las 3 a las 5 es en promedio, para las personas que no trabajan con turno, el momento en que la mayor cantidad de personas llega al sueño profundo, al famoso REM o REM, que es el movimiento rápido del ojo. Veamos qué nos dice Henry. Dice, profe, me tengo que ir. Adelante, Henry, nos vemos, cuídate, que esté muy bien. Ya, ¿por qué exageré un poquito todo lo que les decía acá? Porque si nosotros lo pensamos bien, y yo saco el título de estrés y cansancio, y les preguntara a ustedes, con las imágenes, ustedes me podrían decir, en el 15-30% del accidente hay droga, profe. ¿Qué disminuye la capacidad de reacción? Muchos fármacos y drogas también. El alcohol también. La alteración y el juicio y toma de decisiones. Personas drogadas, alcoholizadas, manejando. Imagínense, el estrés y el cansancio provocan efectos similares, a veces iguales, y en algunos casos mayores efectos negativos que la droga y el alcohol. O sea, alguien que diga, soy una persona muy correcta, no consumo alcohol, no consumo ningún tipo de droga, no tomo medicamentos. O sea, soy un buen ciudadano, un buen conductor, le hago un bien a la sociedad. Pero trabajo, lo voy a decir de esta manera, como loco, trabajo y estudio, tengo familia, me preocupo de mi familia. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Cómo ando? Siempre ando estresado y cansado. Entonces, en ese caso, me subo al vehículo y soy un peligro al volante, aunque usted no lo crea. Un peligro al volante porque va a tener todos estos efectos que estamos mirando y estos factores y va a ser casi como si estuviera conduciendo drogado o alcoholizado. Bien, así que hay que tener mucha atención a ello. Bien, con esto cerramos el tema y nos vamos a nuestro test rápido de hoy. Así que veamos cómo nos va en nuestro test, en nuestro desafío, esta batalla, las llamamos también en la plataforma, y vamos a responder.
Atentos, lo agrando para que ustedes lo vean en el celular sobre todo. Pregunta número 1. Aquellos delitos que agravan las penas en caso que el conductor cause un accidente de tránsito son... ¿Qué delitos? Conducción con licencia vencida, reincidencia, inhabilitada. B, dice Matías, Carmen. Vamos por la B. Siguiente. La fatiga, acabamos de hablar, el estrés, cansancio, fatiga. ¿La fatiga puede producir efectos similares? La fatiga, ¿a qué puede producir efectos similares, creen ustedes? Alicia, Carmen, Constanza, a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil de sangre. Catherine, Constanza, B, Lorena, vamos a la B. 0,5, ¿se acuerdan en qué estado etílico estaría esta persona de 0,5? ¿Cuál sería el estado etílico de una persona que marca 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre? Bajo la influencia del alcohol. Matías Quesada, excelente. Influencia, dice Yerlet. O sea, estoy fatigado con una persona que ha conducido bajo la influencia del alcohol. Siguiente. Al salir de un túnel debo estar muy atento porque, ¿qué ocurre al salir de un túnel? Aquí no se alcanza a ver, pero ¿qué ocurre normalmente? ¿Qué podría pasar? Ah, dice Connie Carmen. O sea, un cambio de luz podría dejarme con ceguera temporal. ¿Cuál cualidad de un individuo denotan que ha alcanzado alto grado de madurez personal? ¿Qué creen ustedes? Alto grado de madurez personal. Matías dice A, Ignacio y Richard dicen A. O sea, no sobreestima sus habilidades y tiene un buen conocimiento de sí mismo. Bien, perfecto. Siguiente. Usted comienza a sentir cansancio en un viaje. ¿Qué debería hacer? Ya sabemos, cansancio, estrés, fatiga, complicado. Pero ¿qué pasa si ya estoy conduciendo y siento mucho cansancio? ¿Qué debería hacer? Con Ignacio dicen detenerse a descansar en un lugar adecuado. Gillet, Catherine también dicen A. Perfecto. Siguiente. La visión efecto de túnel, ¿ya? Que a mayor velocidad tengo una visión periférica más cerrada. Se presenta también cuando el conductor se encuentra en estado de estrés, alegría, euforia. Gillet y Constanza dicen B, en estado de estrés. Qué complicado el estrés, el cansancio, la somnolencia. Entre los factores humanos que nos ayudan a conducir con cuidado está la velocidad e identidad del conductor, la calidad del automóvil. Un poquito obvia, ¿cierto? Ustedes dicen B. Profe, ¿no me ve Mónica? No, no Mónica. Mónica, tienes que poner la alternativa en el chat. La identidad del conductor, Carmen Richard, ahí está. 8, aquí tenemos. Se sanciona con cárcel efectiva de al menos, ahí X años, a los conductores en estado de ebriedad que generan lesiones gravísimas o la muerte en estado de ebriedad, recuerden. ¿Con cuánto tiempo? Alicia y Gary dicen A. 1 año. Estamos hablando de estado de ebriedad, ¿cierto? No bajo la influencia del alcohol. Entonces puedo ir a la ley Emilia, ¿cierto? Y provoqué lesiones graves o la muerte. 1 año, dice Mónica también. En una situación con mucho tránsito, ¿disminuye la fatiga? Disminuye el tiempo de reacción, aumenta la fatiga. ¿Qué ocurre? C. Gillet. Matías, Lorena C. Aumenta la fatiga. Siguiente. Cuando sienta fatiga al volante, un conductor debe tener en cuenta que... ¿Qué debe tener en cuenta el conductor? Que la fatiga, ya lo habíamos visto, puede ser similar a conducir 0,5. Ya, Matías, todos apuntan a eso. Lo mismo que habíamos visto antes, preguntado de otra manera, ¿cierto? ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta de alcohol? ¿Aumenta de ninguna manera o disminuye? ¿Qué ocurre con el tiempo de reacción? Que es la distancia de reacción, ¿cierto? Ese cálculo de 1 segundo. Gillet dice A. Carmen dice A, que aumenta. Gary dice A, o sea, ya es más que 1 segundo. El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido, mientras que la tasa de alcoholemia alcanza su nivel máximo en promedio, ¿cuánto? 1 hora después, 5 minutos o 30 minutos. ¿Qué creen ustedes?
A, dice Alicia y Matías, 1 hora después de haber tomado. Las pocas horas o mala calidad del sueño, el consumo de medicamentos con efectos sedantes o monotonía al volante no afectan a todos los conductores de la misma manera. ¿Es verdad? Yo les daba el ejemplo con el alcohol, ¿cierto? B dice Alicia y les dice A. Catherine y Connie dicen A. Verdadero. Por eso optan. De los siguientes efectos, ¿cuál no es consecuencia del consumo de alcohol? Un efecto que no es consecuencia. Falsa sensación de confianza, mayor conciencia del peligro, dice Girlet, menor control del vehículo. Matías también dice B. Y Katy también dice B. Vamos por la B. Siguiente. ¿Qué debería hacer usted si está tomando un remedio para la tos y no está seguro si este puede afectar su conducción? ¿Qué debería hacer? Preguntar a su doctor. Dicen, bien. No conducir. Conducir siempre que se sienta bien. Solicitar consejo a un amigo. ¿A todos dicen nada? ¿Seguro? Preguntar a su doctor. ¿No la ve? Bueno, vamos por la... Perfecto. Consecuencias de la agresividad al conducir. Está muy buena la foto. Represión de los sentimientos, mala acción impulsiva y juicio erróneo, falta de capacidad de reacción. La consecuencia de la agresividad al conducir. B, dice Catherine y Carmen. Javier Ignacio también. Vamos por la B. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la ley tolerancia cero y ley Emilia? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? Ley Emilia sanciona con cárcel de 1 año. Ley tolerancia cero, bajo los gramos de alcohol permitido en la sangre, aumenta sanciones, todas las mencionadas. C, dice Carmen y Yeslet. Son las dos, ¿cierto? Javier y Catherine dicen C. Perfecto. Siguiente. Normalmente se tiene un campo visual de algo más de... Ejemplo. Si ponen sus manos al centro y miran al frente, al abrir sus manos, sin dejar de mirar al frente, se van a dar cuenta que hay un momento hasta el que todavía ven sus manos. Más atrás no lo ven. Y esto genera un ángulo que nos da estos grados. Richard dice 180, Ignacio dice 180. Penúltima pregunta del día y de la semana. ¿Las alergias de los conductores generan ciertos riesgos para el tránsito? Indica cuáles de las siguientes afirmaciones es incorrecta. ¿Cuál es incorrecta? Esta es la forma de preguntar extraña. ¿Cuál es incorrecta? Induce al error, pero ¿cuál es incorrecta? C, dice Matías. Con alergias disminuye el tiempo de reacción. Connie dice lo mismo. O sea, reacciono más rápido. Eso es incorrecto, ¿cierto? Y luego se descubre las cosas con la visión directa, se descubren las cosas o con la visión periférica. Alicia dice B, periférica. A, dice Girlet. A ver, ¿qué defensa le damos a la B? Estamos ahora. Connie y Lorena. Maciel y Fernando dicen A. Vamos casi empatados. Y tenemos a Javier e Ignacio dicen A. Vamos por la A. Perfecto. Y veamos si no nos equivocamos en algo. Nos acabamos de equivocar. Es la última. Ya, me apuré por responder lo que la mayoría estaba diciendo. No equivocamos, Girlet. Pero veamos si aprobamos porque tenemos una mala de 20, no 35 como el examen. Solo una. Sí, fue solo una y fue la última. ¿Ya? Así que nos quedó esa ahí, pero pasaríamos, ¿cierto? Estaría bien. Obviamente, la vamos a ver. Entonces, yo les voy a enviar el link y ustedes cuando hagan esto, fíjense bien, le doy un clic a la pregunta, ahí está la pregunta, y tengo ver explicación. Aquí dice, se descubren las cosas con la visión periférica. O sea, con esta visión amplia, descubro las cosas. Hay un algo ahí, ¿cierto? Y se reconocen con la visión directa. Ese es el concepto. Descubrir con la visión periférica, reconocer con la visión directa. O sea, descubro que hay algo. Y cuando estoy en la visión directa, sé qué es ese algo. ¿Bien? ¿Lo tienen o muy enredados? ¿Estaría muy enredado lo que les cuento? No, no es tan enredado. Perfecto, entonces les voy a dar todos los links de esta semana que llegan hasta el individuo en el tránsito y usuarios vulnerables también.
¿cierto? Porque lo vimos en estos días ajustados de tormenta, pero los vimos. Ahí está. Girlet dice, perfecto. Ahí van. El que pueda, guárdelos, denle clic al tiro como ustedes quieran. La próxima semana les voy a pasar todos esos más los temas que vamos agregando. ¿Ya? Cada uno de ellos es los test que hemos usado en las clases y tienen las explicaciones. Y ustedes pueden hacerlos. Entonces, Jenny, que ya tiene claro ahí, visión periférica descubre, directa reconoce, en esta pregunta no se va a equivocar. Así que practíquenlo. Un gusto, chicos, haberlos visto nuevamente. Nos vemos la próxima semana a las 11. Un abrazo a todos. Felicitaciones a los que aprobaron ya, que les vaya bien en el práctico. Los que no lo han dado, que les vaya muy, muy bien. Espero que esta semana haya sido potente en cuanto a lo que aprendimos. Seguimos innovando para hacerlo cada día mejor y que ustedes sigan aprobando y estén, por supuesto, muy felices, como lo comentábamos ahí al inicio. Sí, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao, chao.